Gracias, Vic. Bueno, estamos iniciando la lección o el capítulo 13 de nuestro material, Principios de Crecimiento Espiritual. Y hemos visto, por ejemplo, ahora que estamos estudiando el libro de Lucas los domingos, decíamos que el libro de Lucas lo podemos dividir básicamente en dos partes, ¿no? Una es el anunciamiento de Juan, de Jesús, y después el nacimiento de uno y el otro. Algo de la niñez, o a los 12 años hay un evento del Señor Jesús, y después Juan el Bautista empieza su ministerio, empieza a bautizar llamando al arrepentimiento, y el Señor Jesús viene con Juan para ser bautizado y comienza su ministerio. Entonces, esa primera parte respecto a su ministerio va cambiando de giro, decíamos, a partir del capítulo 9. Ahorita vamos a ir a ese versículo. Pero vemos un evento interesante que llama la atención, es que Juan el Bautista, tenía sus discípulos, aprendices que escuchaban, y después algunos de ellos empezaron a seguir a Jesús en lugar de Juan, ¿verdad? Y le hacen una pregunta así un poquito con tirabuzón, preguntándole si, pues, ¿qué piensa de que algunos de sus discípulos ahora se están yendo con Jesús? Y dice, es necesario que él crezca, que yo mengüe, ¿verdad? Él no tiene ningún problema en que los discípulos de Juan ahora estén siguiendo a Jesucristo. Realmente en ese tiempo se usaba o la escuela, o el lugar, o el momento o el tiempo para aprender era seguir a un maestro, pues sentarse a sus pies, escuchar, aprender, no propiamente un lugar físico fijo, digamos. Y cuando el Señor Jesucristo, vean el 9:23 ahí de Lucas, decíamos el domingo que en el 9:23, después de todos estos eventos de sanar personas, estar con la gente, predicándoles, multiplicando los alimentos, pareciera como ahora su mensaje en el 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y luego aquí mencionábamos que este versículo o este mensaje del Señor Jesús a las personas que lo seguían, entre ellos sus discípulos o los 12 discípulos, poniéndonos un poco en los pies de los que escuchan, no creo que hayan entendido a qué se refería, porque todavía no anunciaba su muerte, ¿verdad? Pero el mensaje es claro: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? O seguir o continuar a la siguiente etapa, o continuar con el camino, menciona, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y ahora sí seguirlo. Esas dos cosas de negarse a sí mismo quizá pudiera tener cierto sentido para los discípulos, pero tomar su cruz cada día no tiene ningún argumento o ninguna información donde ellos con la cual puedan procesar o entender lo que Jesús está diciendo o lo que se está refiriendo. Decíamos también que cuando ya hemos estudiado
ahora con el cuadro completo, la información completa, Romanos 6, Gálatas 2:20, ¿verdad? Acerca de la cruz, de morir, morir juntamente con él, los principios o las verdades de identificación, la crucifixión. Entonces sabemos lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El camino no iba a terminar en un evento masivo, sanando gente, dando de comer y terminar su ministerio ahí, Jesús ayudando a gente temporalmente, sino el camino incluía su muerte, incluía la cruz, el padecimiento en la cruz y después la resurrección. Entonces, esa obra que el Señor Jesús, esa ruta que él marcó hacia la cruz, ahora la ejecuta, y decíamos que en el 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso dice Lucas 9:51. Entonces ahora su mirada está en ese evento, en la cruz, en la muerte. Ahora vean, por ejemplo, Lucas 14. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Lucas 14. Y pueden leer 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. Aquí lo Si tengo. alguien lo... Adelante, Martín, por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto parece como un mensaje duro, pero está marcando la ruta, pues, o poniendo el escenario, la condición real de lo que sigue acerca del discipulado. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes seguirán a Jesús más allá de la comida y las sanidades, a la obra verdadera y completa, definitiva, de su obra para vencer al pecado, a la muerte, a Satanás y nosotros con él, ¿verdad? Entonces, ahora que hemos estado hablando acerca de la cruz, este tema, el 13, el 14, hablan acerca del discipulado. Hoy en día también podemos hablar acerca de ser discípulo de Jesucristo. Un discípulo, una persona hoy en día que es un aprendiz, alguien que está aprendiendo, mayormente quizá jóvenes, pero pueden ser también, por supuesto, adultos. ¿A quién seguimos? ¿Qué enseñanza seguimos? ¿En qué creemos? ¿Qué aprendemos? También se trata el discipulado de imitar. Esta palabra la usa Pablo también, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. A quien nos sentamos a escuchar, ¿verdad? Atentamente, a los pies de quien escuchamos y atendemos sus palabras. Este discipulado también implica crecimiento, ¿verdad? Madurez, cambiar, que haya un cambio interno permanente, y se forma, digamos que una escuela de algo, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hechos, también mencionábamos, por ejemplo, el domingo, busquen ahí Hechos. Se mencionan en muchas ocasiones el tema de los discípulos. Por ejemplo, algunos de ellos, dice el versículo, por ejemplo, bueno, habíamos visto desde el 6, capítulo 6.
Alguien lea, por ejemplo, el capítulo 6, que lo leímos también el domingo. Del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Dice, ¿Alguien lo quiere leer? en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El 7 también. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ajá. Gracias. Bueno, hay varios versículos donde se menciona justamente que había discípulos, los discípulos participaban, ahora participaban en el servicio y dice, crecía el número de discípulos. Están también mencionados en el capítulo 15, como leímos también el domingo, como parte de la iglesia. Pues, de hecho, la iglesia o la mayoría de la iglesia en aquel tiempo quizá pueden ser llamados o considerados discípulos. Entonces, tomando todos estos elementos, si el Señor Jesucristo en algún momento dice, si no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Y después a los discípulos, a los apóstoles les dice, vayan y hagan discípulos. Y ahora vemos que en Hechos sí hay un conjunto de personas llamados discípulos. Son personas que han sido enseñados acerca de las verdades de la co-crucifixión, el significado de la cruz, y son verdades profundas que no son fáciles o sencillas, digamos, de captar, o no todo corazón está abierto para abrazar estas verdades. Entonces, si vamos allá a nuestro material, puedo leer quizá los dos primeros o tres párrafos. Dice, un discípulo es uno que primero mantiene el compañerismo de la cruz, el cual resulta en compañerismo con su Señor. ¿Sí? El compañerismo de la cruz es tomar su cruz cada día, considerar lo que ahí sucedió y entonces tener compañerismo con Jesucristo. Dice, la expiación de la cruz y el compañerismo de la cruz deben ser predicados por igual como la condición del verdadero discipulado. ¿Ven? La condición del verdadero discipulado involucra las verdades de la cruz. Cristo es la respuesta, pero la cruz es necesaria para aclararle el camino a Él. En el progreso espiritual, nuestro Señor nunca empuja. Él es nuestro líder en la fila. Hebreos 12:2. Ahorita lo leemos también. Dice, Él nos liderea paso a paso. Nosotros luchamos y fracasamos en esfuerzo propio, lo cual dispone un anhelo por la respuesta para este deprimente fracaso. Con el tiempo, vemos los hechos escriturales de libertad en la cruz, las verdades de identificación.
Y eso en cambio produce el hambre requerida para entrar en esa libertad para con la respuesta, nuestro resucitado Señor Jesús. Nada nos puede apartar para Dios, nada nos puede hacer santos, excepto cuando la cruz trabaja en nosotros, porque solo la cruz puede mantener los obstáculos hacia la santidad en el lugar de muerte. Detrás de toda obra exitosa por los perdidos está un impulso espiritual interno, y detrás del impulso está el Espíritu Santo, quien reproduce a Cristo en nosotros. Y la marca de todo ello es la cruz, la experiencia viva a la cual debemos entrar y por la cual ser controlados antes de que estemos aptos para el servicio. Entonces, cuando hablamos acerca de hacer discípulos y discipulado, no podemos brincarnos el hecho de la cruz, ¿verdad? Los discípulos son nacidos de nuevo, han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay vida espiritual en ellos, pero también han sido encaminados hacia Romanos 6. Después del 5, la justificación, viene inmediatamente Romanos 6, la identificación. El discipulado no se trata de enseñar a las personas a hacer cosas, ¿verdad? No se trata de enseñar a las personas a hacer cosas buenas o hacer una lista de carácter cristiano. Por ahí hemos escuchado el concepto, la idea de disciplinas espirituales. Quizá lo han escuchado, que los creyentes debemos de tener disciplinas espirituales. No estoy seguro de dónde salió ese término, pero no se trata de forzarnos o disciplinarnos en hacer algunas cosas, ¿verdad? Como orar temprano o durante cierto tiempo todos los días a cierta hora, o leer sin falta un plan de lectura. No digo que sea malo ni orar ni leer, pero ese tipo de disciplinas espirituales que le llaman, sin la cruz, ¿verdad? Solo se convierten en ¿cómo se llama? En intentos propios de cambiar al viejo hombre. Esfuerzos propios de dominar a la vida del yo a través de disciplinas, a través de estrictas disciplinas. Entonces, el discipulado se trata justamente de que una persona nazca de nuevo a la familia de Cristo e inmediatamente después sea enseñado en las verdades de identificación y que ahí aprenda, que aprenda esa hambre de conocer la libertad, el descanso, el poder, ¿sí? La vida de Cristo en nosotros. No está fuera de la cruz, no está fuera de las verdades de lo que sucedió en la cruz. La cruz es sinónimo de sufrimiento, de muerte, pero también es sinónimo de victoria y de libertad, ¿sí? Entonces, por ahí pasamos, o por ahí el Señor nos permite pasar para abrazar las verdades de la crucifixión, de la identificación, considerándolo diariamente, tomando mi cruz cada día, y entonces lo sigo, entonces puedo ser su discípulo, entonces soy su discípulo porque comparto el compañerismo o tengo compañerismo, o comparto lo que le sucedió a él, ahora me sucede a mí, ¿sí? O ahora es mío lo que le pasó a él en la cruz, ahora es mío, incluyendo la resurrección y la vida nueva. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Tiene alguna observación hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? Miren, vamos a ver. Alguien lea, por favor, Filipenses.
en el capítulo 3, en el versículo 10. Filipenses 3:10, si alguien lo lee, por favor. ¿Lo A leo, fin de Rafa? conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gracias, Daniel. ¿De dónde eres, Daniel? Perdón. ¿O dónde estás físicamente, quiero decir? En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muy bien, bienvenido. Sí. Vean este versículo. A fin de conocerle, es como lo que hay en el corazón de un creyente que va creciendo en este discipulado. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando el Señor Jesús está diciendo, no puedes ser mi discípulo si no te niegas a ti mismo, ¿sí? En el versículo que leímos de Lucas. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si nos consideramos o deseamos ser discípulos de Jesucristo, ¿sí? Tiene que incluir llevar la cruz y entonces seguirlo. Y Pablo lo expresa de esta manera, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vean, lo que el Señor Jesús padeció fue negarse a sí mismo, ¿verdad? Su misión era la cruz, sufrió los azotes, las burlas, físicamente fue maltratado al extremo y luego puesto en la cruz entregando su vida. Cuando tenemos, por ejemplo, cada uno situaciones en las que vivimos con la familia, los hijos, la esposa, el trabajo, en cada momento, en cada situación, podemos tener esto en la mira, pues, o en el corazón, ¿sí? El morir a mí mismo, el tomar la cruz. Pero la carne que mora en nosotros no desea ese camino, ¿sí? Es un camino que la carne no desea tomar, no desea caminar, no desea considerar. Pero el creyente verdadero, el creyente que tiene hambre de ver la vida de Cristo en su vida, en sí mismo, sabe que el único camino para tener o para ver la vida resucitada de Cristo en nosotros es negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y entonces ver la vida de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Y todos los días tenemos situaciones pequeñas o grandes donde tenemos la oportunidad de tomar la cruz, de considerarnos muertos a mí mismo. De otra forma, estaremos reclamando derechos constantemente en la casa, en la oficina, ¿sí? En la calle, en las tiendas, en los negocios, en el trabajo, en la escuela, ¿sí? La carne desea reclamar sus derechos, reclama sus derechos, ¿sí? Hoy en día hemos hablado de esto, del el amor propio, los mensajes constantes de amarse a sí mismo, de amarse primero, justamente es el camino contrario a negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo es hacerte a un lado, dejar tus deseos a un lado, tus derechos a un lado, entregarlos al Señor y entonces ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces la carne se niega a morir, la carne no desea el compañerismo de la cruz,
pero el discípulo sabe que es el único camino. Vean el siguiente párrafo, si alguien quiere leerlo, donde dice en ningún lugar. Ahí podemos leer unos 3 párrafos. Si alguien lo quiere leer ahí en sus materiales. ¿Alguien? Nadie lo tiene. No, pa, yo lo puedo leer, nomás que no traigo lentes, así que si me equivoco ahí me corrigen. Está bien. Gracias. Ok. En ningún lugar nuestro Señor fue más explícito y firme que cuando mencionó el discipulado. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 9, 23, 14 y 27. La razón de esto es simple. El yo no puede y no querrá seguirle, pero cuando uno toma su cruz, resulta en muerte del yo y en vida nueva en Cristo Jesús. Un discípulo es uno que está libre del viejo y libre para el nuevo. En otras palabras de la Escritura, muertos al pecado y vivos para con Dios, Romanos 6:11. Y por esto, el Señor Jesús establece que cada uno debe tomar su cruz. Aquí está el mensaje, ahora vamos al cómo. Pero primero vamos al cómo no tomar su cruz. Los cristianos necesitan entender que cargar la cruz no se refiere en primer lugar a los problemas que llamamos cruces, sino a dar la vida diariamente, a morir al yo, lo cual debe marcarnos tanto como lo hizo con el Señor Jesús, lo cual necesitamos en tiempos de prosperidad, incluso más que en la adversidad, y sin lo cual la plenitud de la bendición de la cruz puede estar abierta para nosotros. Allí otro más. Uno más, por favor, uno más. Ok. Hemos de dejar de confundir las palabras una cruz con la cruz. A veces los creyentes en autocompasión se levantan y dicen, he tomado o debo tomar mi cruz y seguir a Jesús. Deberíamos perder de vista nuestra cruz en su cruz. Entonces su cruz se convierte en nuestra cruz. Su muerte, nuestra muerte, su tumba, nuestra tumba, su resurrección, nuestra resurrección, su vida resucitada, nuestra vida nueva. No tomar nuestra cruz no significa llevar estoicamente alguna pesada carga, dificultad, enfermedad, situación o relación sin sabor. Soportar cualquiera de estas cosas no es llevar su propia cruz. Tomar su cruz puede o no involucrar tales cosas, pero las cosas no constituyen nuestra cruz. Sí, gracias. Este concepto o esta verdad de tomar la cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es un acto de confiar, considerar algo que ya está hecho. ¿Sí? Ahí menciona algo muy típico que a veces mencionamos justamente cuando estamos enfermos y decimos, esta es la cruz que me tocó llevar, o soportar a tal persona, y es llevar mi cruz. Pero no se refiere a eso. El tomar la cruz significa considerar lo que le sucedió a Jesucristo, ¿sí? Y considerar que yo estoy muerto, sepultado y resucitado juntamente con él. Esa consideración, ¿sí?, me libera del dominio, del control, del señorío del viejo hombre, y me da libertad para que el Espíritu Santo esté en control y produzca la paciencia, el dominio propio, el gozo. Entonces, ese es el camino, digamos, para ver el fruto de la vida de Cristo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. En ocasiones, los predicadores mencionan, debes de dejar al Espíritu obrar, o debes de dejar al Espíritu trabajar en tu vida.
pero faltando el elemento de la cruz, de la co-crucifixión, de la consideración, no hay forma de hacerlo. Es decir, si tuviéramos algún switch o algún botón de cambiar de carnal a espiritual, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Si el llamado a la iglesia o a los creyentes es dejar al Espíritu tomar control o descansar en el Señor y que el Espíritu tenga control, la pregunta es, ok, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Y la clave justamente es regresar a lo que sucedió en la cruz, la consideración de mi muerte juntamente con Cristo. Aquí hay una frase interesante que dice, un discípulo es uno que está libre del viejo, ¿verdad? Libre del viejo hombre y libre para el nuevo. Romanos 6 y 7 mencionan que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos del Espíritu. ¿Sí? Ahora alguien más está en control, alguien más está dominando, y qué alegría estar dominado por el que puede producir el gozo y la paz, la paciencia que yo no puedo producir, ¿no? Y ver eso en nuestras vidas y que otros lo vean. ¿Algún comentario, observación, preguntas? No están muy participativos hoy. Adelante, Martín. Gracias, pastor. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Creyendo constantemente esto, o sea, descansando en esta verdad, en que mi antiguo ser pecaminoso fue crucificado por Cristo una sola vez, pero la consideración en este hecho, que fue hecho en el pasado por el Señor Jesús, tiene un poder presente continuo para despojarme del viejo hombre condicionalmente, porque posicionalmente Cristo ya lo destruyó en la cruz. Y cuando creo lo que Cristo ya hizo a mi favor en nuestra co-crucifixión, esta verdad nos despoja del viejo hombre, como dice Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice Primera de Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad en verdad, que es Jesucristo mismo, ¿no? Romanos 13:14 dice, vestíos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el griego original dice, camina alrededor del espíritu, o sea, centrado en Cristo, para que los deseos del viejo hombre no se completen. El viejo hombre siempre va a tratar de dominarnos, produciendo las concupiscencias en nuestra mente, para que más adelante nuestros cuerpos se conviertan en instrumentos de iniquidad, como dice Romanos 6:12. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el viejo hombre en nuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcamos sus deseos malvados. Entonces, cuando el Espíritu está en control, el Espíritu hace morir lo terrenal en nosotros. La carne no tiene ninguna oportunidad contra el Espíritu, pero solamente a través de la fe, el nuevo hombre se puede habilitar creyendo en nuestra corresurrección con Cristo. Si creemos que fuimos resucitados juntamente con Cristo, esto implica que también creímos que fuimos crucificados juntamente con Él. Y entonces lo que dice Colosenses 3:9 y 10, lo podemos experimentar en nuestro día a día de verdad, no solamente como un versículo memorizado, sino de verdad lo podemos disfrutar y descansar en eso. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
el Espíritu Santo nos va formando a la imagen de Cristo y va reproduciendo la vida de Cristo en y a través de nosotros. Los demás pueden ver a Cristo en nosotros y nosotros no hacemos nada, no producimos ningún esfuerzo porque todo lo hace el Señor. Así es, correcto. Nuestra responsabilidad es creer, y andar en el Espíritu. ¿Alguien más? Vic, ¿ibas a comentar algo? ¿O alguien más quiere comentar o preguntar algo? Bueno, podemos leer los siguientes párrafos ahí abajo de la página 11. Dice, el último párrafo hasta abajo, dice, la cruz del creyente es la cruz del Calvario, la cruz sobre la cual él fue crucificado con Cristo, Gálatas 2:20. Allí la proclamación eterna de emancipación fue firmada por la sangre del Cordero, sellada por el Espíritu de Dios. Todo creyente está, por lo tanto, libre de toda atadura, pero no todo creyente se ha dado cuenta de esa verdad liberadora. Es triste decir que los únicos creyentes que están interesados en la libertad son aquellos que han llegado al lugar de aborrecer sus cadenas en vez de abrazarlas. Es verdad que el intelecto es tropezado por la cruz. Aún el antagonismo de la cruz es principalmente moral, tanto en el pecador como en el santo, ya que su mensaje solo es bienvenido en aquellos que desean ser librados del lazo de sus pecados y que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios en experiencia. Sí, la necesidad debe ser intensa, como dice Norman Doughty. El camino divino, vía la cruz, para la emancipación espiritual está a la ofensiva para los hijos de Dios, como el camino divino de salvación lo es para los perdidos. Ahí debe ser tan ofensiva, ¿no? Dice, cuando el creyente comienza realmente a ver la cruz por lo que es, un lugar de muerte, es inclinado a titubear para escoger tal compañerismo. Nuestro Señor Jesús entiende bien esto, pero no hay otro camino, ya que esa es la manera en la cual Él terminó la obra para nuestro beneficio. Así que Él simplemente permite que nuestras necesidades continúen con impecable presión hasta que finalmente nos postramos. Estaremos listos para tomar nuestra cruz cuando nos volvamos intolerables para nosotros mismos, cuando comencemos a aborrecer nuestra vida. Dice, entre comillas, y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es el texto que leímos de Lucas 14. La profunda carga del yo y el hambre de ser como él provoca que la función de la crucifixión, se vuelva atractiva. Los largos y devastadores años de vil lazo hacen de la libertad en el Señor Jesús sea invaluable. El costo se torna como nada para nosotros. Piensa en eso. Comenzamos a compartir la actitud de nuestro Señor Jesús y de Pablo. Por el gozo puesto delante de él, el Señor Jesús pacientemente sufrió la cruz. Hebreos 12:2. La actitud del apóstol Pablo llegó a ser, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta ahí podemos leer ahorita. Yo creo que Dios prepara o Dios planea en nuestras vidas llevarnos hasta un rincón en ocasiones de estar con cargas pesadas. A veces pensamos que podemos controlar las situaciones o salirnos con la nuestra, pero Dios
hace esa carga imposible de llevar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos lleva justamente a aborrecer lo que somos, ¿sí? Cuando buscamos alguna salida de un pecado que nos domina, ¿sí? A hacer algo que no queremos hacer, pero vernos entonces que estamos esclavos a esa actitud o a ese hábito o a ese pensamiento, ¿sí? Y de pronto se vuelve tan pesado o tan ofensivo para otros que dañamos las relaciones con las personas. Quizás es una de las cosas que más nos duele a veces, como sin querer o sin planearlo, digamos, o sin desearlo, pero por nuestra carne dañamos a las personas que amamos. Pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, en el ámbito familiar, dañamos a nuestros padres, dañamos a las personas que están alrededor de nosotros y hay un dolor por lo que somos, por lo que hicimos, pero de pronto nos damos cuenta que estamos esclavos de eso, somos esclavos de eso y esa situación de que Dios nos pone en el rincón y nos pone en una situación donde nos aborrecemos a nosotros mismos y nos vemos inútiles de cambiar, ¿sí? Nos vemos inútiles para cambiar, es donde viene esta revelación de la libertad en la cruz, porque la cruz o lo que sucedió ahí nos libera de lo que somos en Adán, y nos da libertad para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. De esto se trata todo este tema de discipulado. Un discípulo o los discípulos que menciona el libro de Hechos y en la iglesia actual no son seguidores de otros hombres, ¿sí? Pedro no tenía sus discípulos. De hecho, ese es uno de los problemas que menciona el libro de Corintios, ¿no? Que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Pero realmente los discípulos no son seguidores de personas, ¿sí? Quizá Dios usa personas, pero siempre el fin es, si alguien te sigue, si alguien te quiere imitar o si alguien es más joven que tú y Dios te permite mostrar cierto camino, ese camino es mostrarles la cruz, es llevarlos a la cruz. Dice lo que leímos en Filipenses, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, si alguien se pretende maestro o si alguien se pretende que alguien le sigue, que sea para llevarlos a la cruz, para mostrarles la libertad que ahí encontramos en la obra de Cristo en la cruz y nosotros juntamente con Él. ¿Alguna otra observación, preguntas, comentarios? Si no, vamos rumbo a la última parte del material. Rafa. Bueno, déjeme. Bueno, ¿alguien va a decir algo? Podemos leer ahorita Hebreos, el libro de Hebreos. Yo iba a comentar me estoy pensando otra vez en el enfoque de que tengamos, ¿no? En el caso, qué? En el enfoque, Ah. cuando uno habla de discipulado o esta lección, yo esperaba ver que es importante el discipulado, pues dentro de la iglesia, y creo que sí lo es. Pero muchas veces lo que queremos hacer es, ¿cómo se llama? O sea, veo dónde está el enfoque, si el enfoque está en nosotros y lo que podemos hacer, o el enfoque está en el Señor. Y lo que dice este capítulo es enfocarnos justamente en eso, a quitar el enfoque de nosotros y las actividades que tenemos que hacer, o el 1, 2, 3 para ser seguidores de Jesús, y enfocarnos en la cruz, ¿verdad? Y, o sea, recordar eso, lo que comentaba Martín, pues traerlo a la mente constantemente. Pues que ahí está la solución al problema de la carne, ¿no? En la cruz. Sí, bueno, yo sí pienso
que es muy importante, y como decíamos el domingo, quizá descuidamos la importancia de pasar la estafeta a la siguiente generación, en el caso que hemos hablado, por ejemplo, de las iglesias o la iglesia, que vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes y podemos ayudar a los creyentes jóvenes a que anden el camino justamente para que sea la siguiente generación que cuida la iglesia. Y yo pienso que a veces no le damos tal importancia, pero si ese discipulado, ese proceso de estar uno a uno con algún joven, hay muchas cosas que esos jóvenes pueden aprender, desde pues cosas de familia, cosas de finanzas, cosas de la escritura, enseñarles la palabra, enseñarles a predicar o a preparar algún mensaje, a enseñarles a servir en la iglesia, a ver necesidades. Yo creo que esa parte sí es válida, o sea, sí hemos de hacerlo, pero si ese proceso no incluimos el tesoro de morir a mí mismo, ¿verdad? O de considerarme muerto juntamente con Cristo, quizá el trabajo que pudiéramos hacer o los años de pasar con alguien en este proceso puedan ser, o más bien serían inútiles, ¿no? Porque sería como encaminarlos a hacer algo por ellos mismos, y eventualmente la carne toma el control y la carne quiere la gloria y la carne quiere destacar y quiere ser el principal. Entonces, sí, yo pienso que sí podemos hablar del discipulado en ese aspecto de entrenamiento o de equipar a los jóvenes, pero sin dejar el corazón del discipulado, que es mirar a Cristo. Este versículo de Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esto no me lo puedo imaginar. Traten de imaginar un cuadro de esto que dice: el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? ¿Qué gozo había en pensar que Jesús iba a ser juzgado, que se iban a burlar de él, abofeteado, ¿cómo se llama? Con latigazos, clavado en la cruz, morir de asfixia o de desangrado? Sí, o sea, ¿qué gozo puede haber en ese sufrimiento físico o humano, no? ¿Algún pensamiento? Sí, Juanjo. Gracias, Rafa. Sí, qué fuerte, ¿no? Pues el gozo del amor, yo creo, ¿no? No hay otro gozo más fuerte que el que no haya sentido. Yo creo que no sea amor por nosotros, para poder sufrir eso y hacerlo con gozo, sabiendo que era por nuestra salvación. Y hasta cierto punto yo lo que quería comentar era que hay una responsabilidad por parte de nosotros de compartir precisamente eso que es tan importante, ¿no? Y leía el otro día aquí en Proverbios 24:11 que dice: haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Dice: si no lo haces, recibirás tu merecido. Entonces, hasta cierto punto es una responsabilidad para aquellos que ya tenemos noción de eso, que tenemos ese conocimiento y que sabemos lo importante que es transmitirlo también a las nuevas generaciones, o como tú decías en algún momento también en alguna de las charlas que hemos tenido, que decías que no hay que perder oportunidad, que en cualquier momento donde estemos, que siempre es oportunidad para poder compartir el evangelio, ¿no? Cuando estás sentado en algún lugar esperando, que vas en el avión, que vas
que estás esperando, no sé, a que te pasen alguna consulta y que siempre va a haber una oportunidad para compartirlo, pero yo leyendo este versículo lo veo como una responsabilidad también por parte de nosotros. No sé si esté en lo correcto, si realmente sea esa responsabilidad, pero como que aquí está muy claro, ¿no? Dice, si no lo haces, dice, recibirás tu merecido, no podrás alegar ignorancia para aquel que conoce tu corazón, pues. Sí, Gracias, Rafa. yo pienso que sí. Gracias, Juanjo. Yo pienso que sí somos responsables, se nos da la responsabilidad de compartir, porque es un tesoro justamente para salvación, para vida eterna, y no hacerlo es, pues no solamente negligencia tal vez, o sí, descuido, falta de amor por los perdidos. Sí, yo pienso que sí es nuestra responsabilidad, Juanjo. Y de alguna manera bloqueas el transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones, como comentas ahorita, ¿no? Es muy importante que las nuevas generaciones lo conozcan para que a su vez también las que siguen también lo conozcan, ¿no? Como en algún momento también recuerdo que en el pueblo de Israel, pues como que se perdió ese conocimiento, ¿no? Y las nuevas generaciones ya no sabían nada al respecto. Entonces esa fue negligencia por parte de las generaciones que no lo transmitieron, ¿no? Sí, es completamente en el tiempo de Josué. Dice que la siguiente generación no conocía a Dios ni las cosas que él había hecho. Sí, siempre hay personas que nos siguen, empezando por nuestros hijos, esposa, los cercanos. Hay personas que miran a nosotros como un ejemplo. Y sí hemos de dejarles no solamente el evangelio, pero también el tema de la cruz, de mirar a Cristo y ser como Él en su muerte y resurrección. ¿Alguien más? ¿Alguna observación, pregunta, Pues, comentarios? Punto que está diciendo Juanjo, recordar ahí que a la iglesia le ha sido dado el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y hemos sido hechos sacerdotes del Señor. Y ese misterio de la reconciliación, o sea, no hay otra forma que el mundo pueda conocer a Dios. Bueno, más bien, no sé si no haya otra forma, pues, pero a nosotros, a los salvos, nos ha dado el Señor, ya que ascendió y mandó al Espíritu Santo, nos capacitó para reconciliar con Él, pues, ¿verdad? Y, Sí. y tenemos, dice, mira que cuides, mira que cumplas tu ministerio, ¿verdad? El ministerio que te ha sido dado. Y es un ministerio para toda la iglesia, pues, el de compartir de Dios, de las maravillas de Dios, que más gente pueda llegar a conocerlo y ser salvado. Sí. Cuando dice aquí en Filipenses que haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, incluye también ese gozo puesto delante de Él para sufrir el oprobio, y eso es el negarse a sí mismo, pues es algo que la carne no quiere pasar por ahí. Sí, la carne no quiere pasar por ahí porque evita el sufrimiento, piensa en sí mismo, pero justamente cuando amamos la libertad que la cruz nos ha dado, y vemos ahí que tenemos paz, descanso, libertad del yo, realmente el considerar la cruz, o el considerarnos juntamente con Cristo, muertos juntamente con Cristo, y negarnos a nosotros mismos, se vuelve un camino de gozo, se vuelve un camino de querer pasarlo, porque ahí encontramos nuestra libertad y el beneficio para nuestras vidas y para otros. Bueno, si quieren, voy en los últimos capítulos, o más bien párrafos, quiero decir. Allá a la mitad de la página 12 dice,
Sí, nos empezamos a gloriar en la cruz, nuestra propia libertad de todo lo que esclaviza, de todo lo que nos pudiera mantener lejos del compañerismo con nuestro Señor resucitado. Así que comenzamos a tomar nuestra cruz, nuestra liberación, la obra consumada, mantenida pacientemente en depósito personalmente para nosotros por el Espíritu Santo y por tanto tiempo. Hablemos de todos, pero no hablemos de tus fondos en el banco. Aquí está ahora el cómo tomamos y llevamos nuestra cruz. Finalmente preparados por nuestras necesidades, conscientes de que nuestra atadura fue rota en Cristo sobre el Calvario, comenzamos definitivamente a descansar en la obra, en esa obra consumada. Nos la apropiamos. Nuestra actitud se torna contento y deseoso. Tomo por fe en los hechos mi obra consumada de emancipación que fue establecida en el Calvario. Me considero a mí mismo muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo. Esto es tomar tu cruz. Conforme aprendemos a hacer esto, comenzamos a encontrar estos hechos verdaderos en experiencia. El Espíritu Santo trae aquella obra terminada de la cruz, la aplica a todo lo que es la antigua naturaleza, la cual fue puesta de esta manera en el lugar de muerte, la muerte del Calvario. Cuando nos alejamos de estos hechos y comenzamos a descansar en cualquier otra cosa o persona, incluyendo en nosotros mismos, el yo es liberado de la cruz, activo y esclavizante como siempre. A través de este proceso somos enseñados pacientemente a caminar por fe para mantener nuestra actitud de reposo en la obra consumada de la cruz. Adolf Zafir escribió, el camino angosto comenzando con la cruz, habéis muerto con Cristo, que concluye con la gloria del Señor Jesús, es el sendero donde el Señor se acerca y camina con sus discípulos. Y el último párrafo dice, Cristo vive en mí, el Señor en el interior vive como la única fuente de vida. El viejo yo no tiene contribución para hacer o que hacer a la vida cristiana ni al servicio. Él nunca puede trabajar para los propósitos de Dios. La muerte es su parte decretada. No puede haber dos señores en nuestra vida. Si el viejo yo es una posesión activa nuestra, entonces Cristo no puede serlo. Pero si nosotros alegremente nos asimos del gran acto de redención, con Cristo estoy juntamente crucificado, entonces Cristo por su Espíritu Santo ejerce la función de vida en nosotros y nos lleva como sus siervos o discípulos en el tren de su triunfo. Bueno, ¿tienen alguna observación, preguntas, comentarios? Vic, si no podemos ir terminando. Yo tengo un comentario. Yo creo que para todos estamos programados mientras nacimos en este mundo caído, bajo el dominio de Satanás. Estamos programados para ser humanistas, pues no estamos programados, sino que nacemos en un medio bajo el control de Satanás, donde el hombre es la medida de todas las cosas y donde los anhelos muchas veces son materialistas. Y pasa algo bien curioso, pues, que uno busca tener el último gadget o las últimas cosas o mejores condiciones, si puedo comprar un carro, primero se batalla, ¿no? Cuando uno está estudiando y eso quiere tener un carro, pues, y se batalla en comprar un carro. Pues. Y después ya tiene uno y bueno, ya avanza y quiere otro. Y luego de repente te das cuenta y tienes varios carros. Pues. Y cada cosa, o te compras una propiedad aquí, otra allá, y ya cuando eres más viejo y puedes hacerlo, si es que trabajas de duro, y las cosas materiales se van haciendo complicadas, pues el mantenimiento, el estar cuidándolas, estar presentes, todo se vuelven cargas. Pues. Entonces, y eso fue el resultado a lo mejor de
digo, si uno no conoce a Dios, no conoce a Cristo, pues es como que la vida que nos trazan, ¿no? Trabaja duro para que ahorres y compres cosas, pues. Sin embargo, en el proceso de la vida del cristiano es aprender a no vivir de esa forma, sino aprender a ver al Señor y a vivir por el Señor y no sé, pues a considerarte menos cada vez, ¿verdad? Y considerar más la cruz o considerar más al Señor y que estamos en lugares celestiales, ¿no? Quizá esa sería la base del discipulado para cuando queremos estudiar con una persona, con otra persona, pues, lo que enseña esta lección, pues, a no mirarse a uno mismo, sino conocer la cruz y poder enfocarnos en ella. No sé si Sí. es la idea, pero digo, es como de la vida práctica, pues, ¿no? Pero Sí. bueno. Yo creo que ese es el centro o el corazón de transmitir algo a la siguiente generación o a los jóvenes o a nuestros hijos, es considerarnos muertos juntamente con Cristo, y de ahí parte todo, pues el servicio, la transformación, el crecimiento, la madurez, el conocimiento de Dios, el compartir con otros, en fin, el servicio, sí. Muy bien. O sea, lo Sí. que quiero señalar es que es difícil, pues, o sea, en el mundo en que vivimos y cómo somos criados, es difícil vivir una vida centrada en Dios. O sea, no, es difícil si lo tratamos de hacer en nuestra manera, pues, ¿verdad? Pero si realmente confiamos y dependemos, ponemos toda la dependencia en nuestra vida en el Señor, Él es el que va a hacer todo esto, ¿verdad? Y va a ser muy fácil para el cristiano vivir la vida de una manera más sencilla. ¿Sí me explico? Pues, Sí. Muy bien. ¿Quieres despedirnos o quién quiere despedirnos en oración? Marcos, ¿quieres orar para despedirnos? Sí. Oremos. ¿Se me escucha?